Hola a todos. Bueno, voy a conversar hoy sobre evaluación socioeconómica de proyectos. Mi nombre es Silvia Isa y los voy a estar acompañando en esta etapa de la materia, que ya es la segunda parte, trabajando sobre los aspectos de la evaluación socioeconómica y cómo calcular los valores actuales sociales netos de los flujos de fondos. Conversemos sobre dónde estamos, digamos, cuáles son las distintas etapas que venimos cumpliendo. Ustedes han transitado ya los aspectos de la formulación del proyecto, vieron todas las viabilidades, partiendo desde la viabilidad comercial e inclusive hasta la viabilidad financiera, para completar la evaluación financiera, es decir, esto de calcular el BAN, la TIR, los indicadores de rentabilidad. Esta evaluación que ustedes hicieron fue desde el punto de vista del empresario, desde el punto de vista del inversor, con los distintos tipos de flujos de fondos, y eso en realidad es una parte de la evaluación, que le llamamos evaluación financiera, o también se le puede llamar evaluación privada. En definitiva, son los propios proyectos, o los propios dueños de los proyectos, o quienes financian esos proyectos, quienes hacen esa evaluación. Ahora, ¿esa es la única evaluación, la única forma de hacer la evaluación? En realidad no. Vamos a ahora trabajar con la evaluación socioeconómica. Y en realidad la evaluación socioeconómica se hace después de la evaluación financiera, ¿sí? La primera es un buen inicio, es donde hacemos las viabilidades, y luego de que ya tenemos la evaluación financiera, podemos encarar la evaluación socioeconómica de un proyecto. Vemos entonces en qué consiste. Esto de trabajar con la evaluación privada o la evaluación financiera, cuando hacemos el flujo de fondos, cuando calculamos los costos y los beneficios, los hacemos utilizando precios de mercado. ¿Esto qué quiere decir? Usamos los precios que tenemos vigentes en el mercado. Ustedes han hecho sus flujos de fondos ahora con los proyectos que tienen para la materia, y seguramente utilizan, no sé, los salarios que usan para la mano de obra son los que publican en los indicadores de las determinadas tasas salariales o pautas salariales. No sé, los precios de los insumos, de las materias primas, precios de venta, son precios de mercado. Cuando hacemos la evaluación socioeconómica, lo que usamos es, en vez de esos precios de mercado, usamos los precios sombra. Vamos a trabajar el concepto de precios sombra, de qué se trata y cómo calcularlos a lo largo de toda esta parte de la materia. ¿Sí? Por ahora, tengamos en cuenta que esto entonces es la primera diferencia que vamos a tener, es como que vamos a armar un nuevo flujo de fondos, ahora con precios diferentes. Otra cosa que cambia también, son dos cosas en realidad, es esto de que cuando nosotros trabajamos la evaluación privada, la evaluación desde el punto de vista financiero, el centro del análisis es el proyecto, o el dueño del proyecto, o quien financia ese proyecto. En cambio, cuando trabajamos la evaluación socioeconómica, aquí el centro es todos aquellos agentes económicos que integran la comunidad en la cual impacta este proyecto. Entonces, si es un proyecto que está, no sé, en Argentina, entonces hacemos un análisis de todos los agentes que están en el país y que de alguna manera han sido o van a ser impactados por este proyecto. ¿Por qué dije han sido o van a ser? Porque en realidad este análisis de la evaluación socioeconómica se puede hacer tanto en la evaluación ex ante como en la evaluación ex post. Es decir, nosotros podríamos usar esto de la evaluación socioeconómica también para hacer análisis de impacto de cómo le fue a un proyecto desde el punto de vista de cómo impactó a la sociedad o a la región, al país, a la ciudad, al barrio, a donde fue inmerso, y de esa manera ver cuál ha sido el resultado del impacto, o si hacemos evaluación ex ante, cuál podría ser el resultado de ese impacto en los distintos actores, en los distintos agentes económicos que integran esa sociedad, esa región, esa ciudad, ese barrio. Entonces, en definitiva, lo que vamos a hacer en la evaluación socioeconómica es agregar algunos conceptos al flujo de fondos que probablemente no hayan estado cuando hicimos la evaluación privada, y vamos a hacer los cambios en los precios, en los valores, en vez de precios de mercado, precios de sombra en el flujo de fondos. Básicamente de eso se trata. Cuando usamos esta de la evaluación socioeconómica, entonces decíamos que cuando el dueño
del proyecto es el conjunto de la sociedad. Esto es, queremos ver cómo impacta en toda la sociedad un proyecto. ¿Quiénes utilizan estos análisis? Bueno, muchos lo utilizan los organismos públicos. De hecho, esto se le suele llamar evaluación pública, ¿sí? Así como la evaluación financiera se le llama evaluación privada, la evaluación socioeconómica se le suele llamar también evaluación pública. De hecho, la evaluación socioeconómica es un concepto que recién se empieza a integrar en los últimos, más o menos en los últimos 15 años. Anteriormente esto se llamaba evaluación social, solamente no socioeconómica, porque en realidad involucraba tanto los aspectos del impacto económico como aquellos aspectos de los efectos redistributivos en el ingreso que hacía un determinado proyecto. En realidad, estas temáticas se vienen desarrollando desde Arnold Harberger, que fue uno de los primeros que trabajó en este concepto de análisis costo-beneficio y de cómo impactan los distintos resultados de las acciones de las personas, por ejemplo, de un proyecto, sobre el resto de los agentes económicos. Y a partir de ahí, varios autores comenzaron a trabajar en esto de cómo se hacen estos análisis y cómo hacerlo de la mejor manera posible. El Manual de Naciones Unidas, el Manual de ONUDI, salió en 1950 y fue también uno de los primeros manuales que organizó esta información para hacer una presentación y un análisis de rentabilidad de un proyecto desde el punto de vista socioeconómico. Después Ernesto Fontaine, en los años 80, comenzó a trabajar con aspectos mucho más concretos en la forma de trabajar y a desarrollar metodologías mucho más concretas en la forma de trabajar. Ustedes de hecho pueden consultar el libro de Ernesto Fontaine, está en la bibliografía complementaria de la materia, pueden conseguir PDFs sin ningún problema online, y van a ver ahí en esa bibliografía, es un libro muy, muy simple de leer, y contiene muchísima información, porque en realidad en ese libro está tanto la evaluación financiera como la evaluación socioeconómica, están los dos aspectos en ese libro, y muestra las distintas metodologías y cómo se puede ir trabajando y convertir desde la evaluación financiera a la evaluación socioeconómica. En este aspecto, es interesante tener en cuenta que no solo los organismos públicos entonces ponen en marcha y ponen en funcionamiento este tipo de análisis, sino que también las empresas privadas que quieran valorar aspectos socioeconómicos, por ejemplo, los aspectos de responsabilidad social y empresaria, esos análisis se pueden hacer también utilizando esta metodología. Básicamente es una metodología que utilizan los organismos internacionales para conceder préstamos o conceder asistencias técnicas a los países o a las instituciones, por ejemplo el BID, el Banco Mundial, inclusive la CAF, utilizan esta herramienta para calcular cuál sería el resultado de un aporte de fondos o el resultado de un proyecto que impacta en aspectos socioeconómicos. En esto de las metodologías, nosotros vamos a trabajar a lo largo de estos videos con el análisis costo-beneficio. Esto es utilizando un enfoque de eficiencia, ¿sí? Vamos a trabajar en esto del enfoque de eficiencia, donde vamos a decir que si los beneficios superan a los costos, entonces voy a decir que se trata de un proyecto rentable desde el punto de vista socioeconómico, ¿sí? Voy a trabajar con beneficios socioeconómicos, costos socioeconómicos, y la diferencia entre ambos, en definitiva, me va a dar si el proyecto es rentable o no. De hecho, vamos a calcular un valor actual neto, digamos, vamos a calcular una VAN, en el cual ese resultado me va a decir si la VAN es positiva, el proyecto es recomendable que se lleve a cabo, y si la VAN es negativa, porque el proyecto no es recomendable que se lleve a cabo. Hay otros enfoques, sí, hay un montón de otros enfoques. Por ejemplo, el enfoque distributivo, el enfoque de necesidades básicas, inclusive otras metodologías como usar precios hedónicos, valoraciones contingentes o evaluaciones multicriterio. En definitiva, existen muchas metodologías, la verdad que son amplias, y depende los autores cuáles puedan llevarse a cabo o no, de acuerdo a las circunstancias
circunstancias, la información que exista. La que más se ha utilizado, de hecho, la usan la mayoría de los países latinoamericanos, es esta metodología costo-beneficio y los organismos internacionales, por eso es la que vamos a ver acá, en el enfoque de eficiencia. Yo utilizo la bibliografía de Coloma Ferrá. Coloma es una profe mendocina que se formó a través de Ernesto Fontaine, y Fontaine a su vez de la base de Harvard, el manual de Onudi y los talleres de OEA. Coloma escribe junto a Claudia Boteón varios de sus libros referidos a evaluación de proyectos, y tiene el libro para la evaluación financiera y tiene el libro para evaluación socioeconómica. Entonces vamos a seguir esa bibliografía para trabajar con este análisis costo-beneficio. El análisis, en realidad, ¿qué es lo que va a hacer? Vamos a comparar costos de inversión y operación con beneficios que el proyecto genera. ¿Sí? Si ustedes se ponen a pensar, bueno, esto no es mucho más que un flujo de fondos, digamos, ¿no? Lo estamos yendo más allá desde el punto de vista conceptual. Ahora, lo que yo quiero es identificar la conveniencia o no de realizar el proyecto. Digamos, el objetivo final es decir si un proyecto es rentable o no rentable desde el punto de vista socioeconómico. Y para eso, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, para eso vamos a identificar, cuantificar y valorar los costos y los beneficios socioeconómicos de un proyecto. Este punto es muy importante, porque nosotros vamos a incorporar muchos elementos que antes no estaban en el flujo de fondos, es decir, en el análisis financiero probablemente no se hayan tenido en cuenta, y ahora vamos a tener que incorporarlos. Entonces, ¿qué quiere decir esto de identificar, medir y valorar? Va a ser bien importante para nuestro proceso. ¿Cómo hacemos esto? Acá están anotados los distintos pasos que vamos a seguir para hacer este análisis. Entonces, el primer paso es definir el proyecto correctamente, es decir, ¿con qué lo vamos a estar comparando? ¿Se acuerdan que en algún punto cuando ustedes veían en la primera parte de la materia, según Zapak Chain, por ejemplo, en las empresas que están en funcionamiento, contaba que la situación había que tener una planteada, digamos, una situación sin proyecto y una situación con proyecto? Y en definitiva, la diferencia entre la situación con proyecto y la situación sin proyecto, obtenemos lo que sería el flujo de fondos del proyecto. Bueno, cuando nosotros hacemos un análisis socioeconómico, definitivamente siempre lo hacemos en una institución en marcha, digamos, porque lo hacemos en una sociedad en marcha, lo hacemos en una región en marcha, en un país en marcha. Entonces son siempre análisis que se hacen en la situación sin proyecto y la situación con proyecto. Es siempre un análisis incremental. Ahora, lo que tenemos que tener en cuenta es que ahora nos toca definir una situación sin proyecto, muy concreta, digamos, una situación sin proyecto, que Ernesto Fontaine en su libro le llamó situación sin proyecto optimizada. ¿Y por qué es así? Porque en realidad lo que se considera como situación sin proyecto es una situación sin proyecto en la cual ya se han realizado todas las acciones correspondientes a tener una situación sin proyecto óptima, es decir, no una situación sin proyecto en donde haya situación de abandono, por ejemplo, no se hayan hecho los mantenimientos adecuados, no se hayan hecho pequeñas inversiones necesarias para que el proyecto no pueda mejorarse a partir de ahí y necesariamente necesite un proyecto nuevo para mejorarse. En esto es tener claro que la situación sin proyecto realmente no puede cambiarse a no ser que aparezca este proyecto que nosotros estamos planificando o que nosotros estamos potenciando. Luego tenemos que definir los beneficios. En definitiva, en esto de la definición de los beneficios, vamos a tener como que especificarlos en tres aspectos, esto que decíamos de identificar, medir y valorar. También en los costos, vamos a definir los costos del proyecto, es decir, vamos a tratar de identificarlos a los costos del proyecto, y luego hacemos esto de las estimaciones de los beneficios y costos. En esto de las estimaciones entra esta cuestión de cuantificarlos y valorarlos.
Una vez que yo tengo el flujo de fondos, digamos, tengo identificados y estimados los beneficios y los costos, lo que tengo que hacer es encontrar el indicador asociado a un criterio para poder decidir. Básicamente, para no meterle eh, más detalle a esto, digamos que es el BAN social, digamos que vamos a obtener un valor actual neto, ahora desde el punto de vista socioeconómico, que me significa este indicador. Después vamos a entrar en detalle, pero por ahora entendámoslo así. Si tengo identifico los beneficios, identifico los costos, los estimo, hago el flujo de fondos y en eso busco el indicador que va a ser un BAN para saber si el proyecto es rentable o no. Obviamente, si yo tengo varios proyectos, no sé si soy un estado provincial y tengo una serie de recursos que puedo destinar a hacer inversiones, entonces, bueno, probablemente me aparezcan varios proyectos, entonces si tengo varios proyectos, voy a poder decidir, por ejemplo, a partir de los BAN. Ustedes saben que el indicador BAN es un indicador que me permite elegir entre proyectos, entonces perfectamente podría elegir entre todos aquellos proyectos que tengan un BAN positivo y ver hasta cuánta plata, hasta cuánto dinero tienen en el presupuesto y en función de eso aplicar esos fondos. Volviendo a esto que es clave, es crucial en esta metodología de costo-beneficio, de identificar, cuantificar y valorar, aquí lo interesante es tener en cuenta que yo tengo que identificar de forma cualitativa todos los impactos positivos y negativos que genere un proyecto. ¿Sí? Por ejemplo, si nosotros en un proyecto decimos que nuestro proyecto va a generar alguna mejora en la cantidad de empleo, es decir, a ver, vamos a decir que nuestro proyecto disminuye la tasa de desempleo de una región. ¿Sí? Entonces, eso lo identificamos como beneficio. La reducción en la tasa de desempleo va a ser el beneficio. Entonces, primero lo identificamos, después lo cuantificamos, es decir, lo vamos a medir en unidades físicas, o en cantidad de eventos, o no sé, en cantidad de personas. Decimos, bueno, ¿cuántas personas generamos empleo de cuántas personas? Y a partir de ahí le ponemos un valor, le ponemos una valoración, le ponemos un precio, es decir, transformamos ese beneficio que identificamos de acuerdo a la cantidad de personas, la cantidad de unidades físicas, de eventos, lo que sea que podamos cuantificar, y lo multiplicamos por un indicador económico, ¿sí? Es decir, lo multiplicamos por un precio. Entonces, si tenemos un valor del desempleo, un precio del desempleo, entonces que se reduzca ese precio de desempleo, podríamos decir que ese es el beneficio que tiene nuestro proyecto. Entonces, ¿a qué se reduce todo esto en definitiva? A encontrar esos precios, a identificar cuáles son los precios que vamos a estar necesitando para que nuestro proyecto pueda generar ese flujo de fondos. Ahora, ¿a todo le vamos a encontrar precios? Y sí, la metodología dice que sí. La metodología dice que a todo le podemos poner precios. Es decir, nosotros podríamos identificar perfectamente todos los elementos que tienen que ver con el armado del flujo de fondos de un proyecto. Y aquí una anécdota muy sencilla, pero que me parece que vale la pena para tener en cuenta de qué se trata esto de la valoración socioeconómica. ¿Sí? Hace algunos años estaba trabajando en la Municipalidad de Córdoba y tuvimos que formular un proyecto para presentar a financiamiento de un organismo internacional. Ese proyecto consistía en construir la escalera de evacuación de incendios. ¿Sí? Ustedes conocen el edificio de la Municipalidad de Córdoba, que queda frente a la Cañada. Pueden observar en el edificio principal que hay una escalera por fuera del edificio principal que fue construida mucho después de la construcción original del edificio, que es una escalera de evacuación de incendios. Entonces, nosotros teníamos que escribir el proyecto, formularlo, para presentar a un organismo internacional que iba a conceder los fondos. Para hacer ese análisis, esa presentación, el organismo internacional nos exigía que hiciéramos un análisis costo-beneficio, es decir, identificar cuál era el costo de construir una escalera de evacuación de incendios versus cuáles eran los beneficios de generar o de construir esa escalera.
Por el lado de los fondos, si nosotros hacíamos el flujo de fondos, no era complejo identificar cuáles eran las inversiones, es decir, los especialistas en las áreas de construcción, de obras que tenía la municipalidad en ese momento, nos hicieron los presupuestos, nos dieron absolutamente todos los datos, con los cómputos métricos, los cálculos de costos, inclusive los costos después de mantenimiento, es decir, no era solamente al momento de la inversión, sino también los costos de mantenimiento a lo largo de determinados años, que era la vida útil de la escalera. Fue bastante simple encontrar ese dato, primero a nivel perfil, luego prefactibilidad, factibilidad, digamos, el dato estaba y había especialistas que lo calculaban dentro de la misma municipalidad. Ahora, por el lado de los beneficios, es decir, nosotros no podíamos cobrar una tasa a quien quisiera evacuar el edificio. No podemos cobrar a las personas que en caso de incendio digan, bueno, venga, que le cobro aquí para que pueda usar la escalera. O sea, no existía un cobro por por ese servicio de evacuación. Entonces, en definitiva, lo que teníamos que hacer era identificar con claridad para a qué nos beneficiaba tener una escalera de evacuación. Y bueno, efectivamente, una escalera de evacuación sirve para cuando hay un siniestro, un incendio, y en definitiva sirve para que las personas no se mueran adentro del edificio, ¿sí? Que las personas puedan salir sanas y salvas, que no se accidenten, no se quemen, en definitiva no pierdan la vida. Por lo tanto, lo que yo me ahorro en tener una escalera de incendio es en la cantidad de personas damnificadas ante un siniestro. En este caso, entonces, ¿qué teníamos que estimar? Durante los años de vida útil, ¿cuáles eran las cantidades de siniestros que podían suceder? ¿Sí? Y en definitiva, eso no es complejo. Las compañías de seguro hacen estos cálculos de los riesgos de siniestro, y entonces nos van indicando qué cantidad de siniestros podrían suceder en determinados momentos. Tiene que ver con un montón de cosas, desde la calidad constructiva hasta los tipos de mantenimiento, hasta el histórico de siniestros que había en el edificio, que de hecho había habido varios siniestros de distinta envergadura. Eso nos indicó una estimación en cantidades de siniestros, y a su vez nos daba una estimación en las cantidades de personas que podían tener algún daño, ¿sí? Que podían ser damnificadas. En ese tipo de cantidad de personas incluso daban distintos niveles de daños que podían generarse, y a partir de ahí, ¿qué hicimos? Sabíamos las cantidades. ¿Qué hicimos? Le pusimos un precio. Entonces, ¿el precio cuál sería? El precio de el daño de una persona, o incluso la muerte de una persona. ¿Cuánto vale una persona? ¿Cuál es el precio de la vida de una persona? ¿Cuál es el precio de la vida o del daño que podría tener una persona? Y bueno, ese dato también nos dio fríamente la compañía de seguros. En definitiva, nos decía, bueno, estas son las personas estas son las cantidades de personas dañadas, la cantidad de personas siniestradas, por cada uno de los precios, las que perderían la vida, y nos iba indicando entonces cuáles eran los beneficios. Hicimos la cuenta, calculamos el beneficio, sabíamos la inversión y los costos, y ahí está la escalera construida. Bueno, ¿qué más? Bueno, en los costos y beneficios que tenemos que considerar, esto que veníamos conversando, tenemos en cuenta los beneficios que son la mayor riqueza para el país o región, asociada a ¿qué? A la disponibilidad del bien. Es decir, si nosotros tenemos disponibilidad de un bien o un servicio en mayor volumen o uno nuevo, eso para el país o para la región es lo que nosotros identificamos como beneficio. Con respecto a los costos, es la cantidad de recursos que se sacrifican para lograr ese beneficio. Entonces nosotros tenemos que tener claridad en esta identificación. ¿Cómo generamos beneficios? Generando la posibilidad de mayor disponibilidad de bienes. ¿Y cuáles son los costos? Son los recursos que se utilizan para esa mayor disponibilidad de los bienes. ¿Qué es lo que no son ni costos ni beneficios? Esto que nosotros le vamos a llamar transferencias. ¿Por qué transferencias? Porque cuando nosotros estamos trabajando un flujo de fondos que es relativo a toda una sociedad, supónganse a toda una ciudad, entonces va a haber actores sociales, ¿sí? Agentes económicos,
que impactan distinto en el proyecto. Es decir, si por ejemplo, un actor privado paga un impuesto, en definitiva, en el proyecto, supongamos, que sea realizado por un actor privado, paga un impuesto. Ese impuesto va al sector público. Entonces, es una salida de fondos del privado y una entrada de fondos a otro agente económico. Es decir, es una transferencia de fondos entre agentes económicos dentro de todo el impacto del proyecto. Por lo tanto, eso se anula, digamos, si uno entra y el otro sale, en definitiva, es un flujo de fondos, es un flujo que en el flujo de fondos no va a impactar. Si para hacer el proyecto nosotros necesitamos un préstamo, y ese préstamo es otorgado por una entidad financiera de la misma ciudad, entonces esa entidad financiera es el que presta, o supongamos una entidad financiera privada o pública, lo mismo, es la que entrega los fondos, el proyecto es el que recibe los fondos, entonces hay entrada y salida de fondos directamente entre agentes que son de un mismo ámbito, y si mi análisis es en ese ámbito, entonces son transferencias. No me van a estar impactando en el proyecto, así no las considero. Esta es una de las diferencias interesantes que hay en cómo razonar el flujo de fondos desde el punto de vista privado o financiero, como veníamos haciendo, y en este aspecto socioeconómico. Bueno, con respecto a los beneficios socioeconómicos, entonces aquí queda un resumen de cuáles son los que vamos a considerar. Vamos a ir haciendo análisis en cada uno de los aspectos, pero siempre tengamos en cuenta esto como receta de cuáles son los beneficios socioeconómicos. Vamos a considerar esto de tener mayor posibilidad de bienes, es decir, que podamos consumir mayor cantidad de productos o mayor cantidad de servicios, o que si esos productos o servicios son, digamos, bienes intermedios, en realidad los consumen esas empresas que van a usar eso como insumo, pero en definitiva hay mayor cantidad de producto o de servicio que puede ser consumido, y eso es un beneficio para el proyecto. También es un beneficio desde el punto de vista socioeconómico que exista liberación de recursos escasos. Es decir, si hay algún sector de la economía o alguna empresa o algún agente económico que deja de producir algunos elementos para esos recursos que deja liberados ese proyecto, por ejemplo, esos recursos son un beneficio para la economía, porque la economía los va a consumir o los va a absorber en un mejor uso alternativo. Eso desde el punto de vista socioeconómico entonces se considera un beneficio. Por el otro lado, los costos sería esto de, si yo deseo un beneficio de mayor consumo, bueno, un costo sería un menor consumo. Y por el otro lado, en el caso del tema de los recursos que nosotros necesitamos, si de alguna manera se produce un aumento en los costos de producción de esos recursos, es decir, lo que sería el contrario a liberar recursos escasos, es decir, no solamente que no los libero, sino que los uso y encima son más caros, bueno, eso sería una pérdida o un costo desde el punto de vista socioeconómico. Vamos a ir viendo con algunos ejemplos, vamos a ir viendo con algunos detalles en los próximos videos, y van a ver que no es complejo entender. Bueno, ¿qué vamos a calcular? Lo dije desde el principio, vamos a calcular un BAN. Y eso es un BAN socioeconómico, ¿sí? El valor actual de los beneficios sociales netos, es lo que dice ahí la ecuación, que en definitiva, si ustedes la ven así como rápidamente, ven que es la fórmula del BAN, nada más que en definitiva, ¿qué es lo que nosotros vamos a tener? Vamos a tener la inversión, y vamos a tener los BN, son los beneficios netos, pero ahora van a ser beneficios socioeconómicos netos, que van a ocurrir en cada periodo. R va a ser la tasa de costo de oportunidad. Lo interesante de la tasa de costo de oportunidad que no es la misma tasa que usamos en la evaluación financiera, ¿sí? O en la evaluación privada. La R que vamos a usar ahora es una nueva R, un nuevo costo de oportunidad, porque es el costo de oportunidad de los fondos para toda esa sociedad, ¿sí? Que seguramente no es la misma que la tasa de mercado. Y bueno, por supuesto, en determinados N tiempo, digamos, en determinado momento. Para trabajar esta metodología vamos a separar en pasos, en etapas, y estas etapas las vamos a ir organizando como lo plantea Coloma Ferrá en su bibliografía, a partir del cálculo de los efectos directos
Y en esto del cálculo de efectos directos los vamos a separar en efectos directos primarios, efectos directos secundarios. También vamos a trabajar con los efectos indirectos, vamos a trabajar con las externalidades y vamos a trabajar con los efectos intangibles. Los efectos directos se relacionan a lo que impacta el proyecto en sí, es decir, básicamente el efecto directo primario es el flujo de fondos que ya teníamos, ¿sí? Ese sería el flujo de fondos básico desde el punto de vista financiero. Y a ese le vamos a agregar efectos secundarios. ¿Qué son estos efectos secundarios? Son aquellos que impactan en otros mercados. ¿Cómo impacta? ¿Cuál es el impacto que hay en otros mercados que están relacionados con mi proyecto? Por ejemplo, ¿cómo impacta al proveedor de quien a mí me provee los insumos, ¿sí? o las materias primas. ¿Cómo impacta a los clientes si yo soy una empresa o un proyecto que provee servicios intermedios? Entonces, ¿cómo impacta a los clientes de mis clientes? Esos son efectos secundarios. Imagínense, estas mediciones son como esto de medir cuál es el impacto de una piedra que yo tiro en un estanque de agua, ¿sí? Si el agua está quietita, yo tiro una piedra, esa piedra es mi proyecto. ¿Cómo impacta eso? Entonces eso empieza a generar, esa piedra en el agua empieza a generar círculos concéntricos, ¿sí? Se van ampliando cada vez más de acuerdo a que, básicamente, el tamaño de la piedra. En definitiva, ¿esto qué quiere decir? Imagínense en el proyecto. Si yo quiero un proyecto chiquitito, bueno, va a haber algunos círculos concéntricos, esos van a ser los que voy a medir. Si la piedra es mucho más grande, probablemente el oleaje sea mucho más grande, bueno, tengo que medir más cosas. A eso se refiere. Estos círculos son los efectos secundarios, los indirectos, las externalidades, los intangibles, es decir, cómo voy midiendo cada uno de todos estos aspectos que ahora involucran a mi proyecto. Los efectos indirectos los voy a ver sobre bienes complementarios y bienes sustitutos al proyecto, a lo que genera mi proyecto. Las externalidades, bueno, ustedes saben, son estudiantes de economía, saben mucho más de externalidades ya a esta altura, es decir, cómo se genera tanto externalidades de la producción como externalidades del consumo, sean positivas o negativas. Vamos a medir todo eso, nos vamos a apropiar de todo eso y lo vamos a meter al flujo de fondos. Por último, los efectos intangibles. Estos son los intangibles, son los que me complican un poquito a veces ponerles precio. En general son aquellos que realmente es complejo ponerles precio, son muy poquitos. Qué sé yo, hay un ejemplo que él nombra Fontaine en su libro, que es medir, por ejemplo, los efectos de la soberanía, supongamos, ¿sí? Si yo tengo que, no sé, como proyecto tengo que establecer un puesto fronterizo, y en realidad el beneficio de ese puesto fronterizo es cuidar la soberanía nacional, cuidar los límites de un país. Y en definitiva ahí puede llegar a complicarse un poquito identificar cuál es el precio de ese beneficio. Entonces, bueno, ¿qué hacemos? El intangible lo identificamos, lo cuantificamos, pero en una de esas no le ponemos precio, ¿sí? Son muy poquitos, prácticamente la metodología dice que todo puede tener un precio, le hemos puesto precio a la vida humana, entonces a partir de ahí es como que a todo le podemos poner precio, bueno, y ese es un poco el cálculo de los efectos. En definitiva, en esto de los efectos directos, ¿qué es lo que yo voy a pensar en tratar de representar el verdadero valor que tiene para el país el hecho de tener esto, por ejemplo, del mayor consumo, ¿sí? Si lo vemos ahí en la ecuación, en definitiva sería el beneficio neto directo sería la suma de las ventas menos los costos, ¿sí? Es decir, la X cantidades multiplicado por su precio y sumado por todos los periodos que yo voy a estar considerando esto, van a decir, bueno, esta es la cantidad de ventas. Y si yo sumo la cantidad de insumos que utiliza el proyecto por los precios, serían como los costos de los insumos para generar esas ventas. Ahora, lo que tengo que tener en cuenta es que los beneficios son todos los que el país o la región va a recibir en función de las cantidades que genera este proyecto, y los costos son esta disposición de unidad menos de bienes que van a tener porque se usan como insumo para este proyecto y no se usan como insumo para otro proyecto. Ahora,
Los precios que se usa, por ejemplo, el P sub I y el P sub J que tenemos ahí, fíjense que están con un asterisco, P sub I asterisco y P sub J asterisco, y en realidad son precios socioeconómicos, ¿sí? Es decir, no van a ser los precios normales, sino van a ser los precios socioeconómicos. Estos precios sombra, que decía al principio, estos precios sombra los vamos a calcular. ¿Cómo vamos a hacer ese cálculo? Bueno, hay varias metodologías, pero nosotros vamos a usar la metodología de identificar cuáles son aquellos aspectos que perturban la eficiencia en el precio de mercado. O sea, yo voy a suponer que los precios asterisco, ¿sí?, son precios de eficiencia. ¿Se acuerdan del concepto de eficiencia, de competencia perfecta, digamos? ¿Sí? Sí, mercado libre, libre de restricciones, libre de ninguna intervención en el mercado, me va a dar un precio eficiente. Entonces, vamos a decir, el precio de mercado que existe en la realidad probablemente sea un precio en el cual hayan impactado algunas restricciones, algunas ineficiencias. Entonces, ¿qué hago? Empiezo a depurar ese precio de mercado, le voy sacando todas estas restricciones y voy a obtener el precio de eficiencia. P asterisco sub I y P asterisco sub J, entonces son precios socioeconómicos o precios de eficiencia, ¿sí? El precio sombra, que le llama Ernesto Fontaine en su libro. En definitiva, lo que yo voy a querer obtener es un ban asterisco, ¿sí? Es un ban socioeconómico. ¿Y qué tiene ese ban socioeconómico? Bueno, todos los beneficios netos menos los costos. La primera parte de la fórmula que está ahí es la fórmula que les estaba mostrando anteriormente, ahora nada más que sumado para todos los periodos, ¿sí? La primera parte, las X multiplicada por su precio, son los beneficios directos, las Y multiplicado por su precio son los costos directos, y después esos serían los efectos directos primarios, digamos. Después voy a tener, le voy a sumar, o restar en el caso que sea necesario, los beneficios indirectos, ¿sí? Después le voy a sumar o restar, si fuera negativa, las externalidades, y después le voy a sumar o restar los intangibles, si es que los puedo calcular. En definitiva, si yo tengo los beneficios directos netos, más los beneficios indirectos netos, más las externalidades, más las intangibles, y todo esto lo convierto en un flujo de fondos y traigo valor presente, ahí podría calcular un ban socioeconómico. Bueno, dejo aquí esta primera parte. La idea era que ustedes entendieran esta primera parte de cómo se organiza el flujo de fondos y en qué consiste esto de armar el análisis socioeconómico de proyectos. En las próximas clases les estaré mostrando entonces cómo es el cálculo de los efectos directos, los indirectos, las externalidades y los intangibles. Nos vemos.